Hola Elizabeth, bienvenida. Vamos a dar un par de minutitos por si se conecta alguien más y si no comenzamos, ¿vale? Elizabeth, por favor, confírmame que se oye correctamente porque he tenido problemas al conectarme y no sé si os está llegando el audio de manera adecuada. Vale, gracias Elizabeth. Pues si te parece vamos a comenzar. La sesión se está grabando para los compañeros. Cualquier duda o pregunta, en cualquier momento me interrumpes, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión del tiempo. Bueno, he visto en otras sesiones, no sé si con vosotros, la gestión del tiempo o el tiempo en sí dentro de un proyecto forma parte de la triple restricción, como veremos ahora más adelante. Sí debemos tener en cuenta cuándo existe tiempo en un proyecto y cómo nos afecta en el mismo, ¿no? Si forma parte de la triple restricción de manera intrínseca, pues es algo que tiene cierta importancia o la existencia en todos y cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo dentro del proyecto, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener tiempo y es un poco lo que nos va a condicionar esos costes, ¿no? Esos costes, esos rendimientos, esas planificaciones, esos cronogramas y esos compromisos de finalizar los plazos a tiempo. Por lo tanto, la gestión del tiempo lo que nos va a permitir primero es definir el plazo de ejecución del proyecto, cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a tener en cuenta. Está claro que aquí va a ir afectado. Ahora veremos un poquito un ejemplo al final de manera rápida que trabajaremos también en la gestión de costes. Bueno, cómo nos puede afectar, cómo se puede llevar a cabo, ¿vale? Y de esta manera cómo podemos tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Además de eso, de cómo hacerlo y cómo definir esa programación, planificación, que veremos ahora qué diferencia hay entre una y otra, ¿cómo la vamos a controlar? Como sabéis, todo el control de proyectos son documentaciones y actuaciones en situaciones que son vivos. Entonces, por lo tanto, plantearemos esas estrategias o esas periodicidades de revisiones y actualizaciones de los documentos. Aquí, como veis, eh, dentro de la gestión del tiempo, el tiempo aparece hasta en las fases previas al proyecto. No sé si he visto con vosotros ya esta diapo. Esto es un poco todo el trabajo que implica el poder arrancar un proyecto, que en muchas ocasiones, ni es abonado ni es tenido en cuenta ni por parte del cliente, y sin embargo sí le supone a las compañías una gran estructura en la matriz, normalmente en central, en la que tienen que llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Entonces, el tiempo influye en el know-how, es decir, nos va a definir, por ejemplo, los rendimientos de otros proyectos, esos procesos, cómo debemos planificar un proyecto en función de esas metodologías, por ejemplo, procesos de compras que tiene la compañía, ¿no? Eh, Al hacer el caso de negocio, el business case, con esos rendimientos, con esos tiempos de ejecución o de llevar a cabo un proyecto,
qué influencia tienen los costes indirectos sobre los mismos. Los expertos también van a tener en cuenta un poco todo esto. Y el acta de constitución del proyecto, que también aparece el tiempo que vamos a necesitar para ejecutar el proyecto. La gestión del tiempo, bueno, en esa fase inicial y en la concepción del proyecto, como todos conocéis, fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a realizar y tener toda esa información disponible para poderla llevar a cabo. En la fase de planificación, como su propio nombre indica, aquí es donde metemos todo el grosso, ¿no? Y establecemos esas políticas de tiempo, ese control, ese autocontrol y ese control externo que vamos a incluir, la evaluación de los rendimientos, esas planificaciones, esos planning, esos programas, esas planificaciones a largo, a corto y a medio plazo, para tenerlas en cuenta, ¿no? Como os decía antes, además, en el lanzamiento de ejecución, bueno, pues al fin y al cabo nosotros hemos definido algo en las fases anteriores o con la información que obtenemos en la primera fase definimos en la segunda y en la ejecución lo que hacemos es fundamentalmente es que controlamos que esto que hemos dicho se esté llevando a cabo tal y como habíamos concebido en el inicio del proyecto. Pues el rendimiento y control va un poco relacionado en esa planificación y definición cuándo y cómo vamos a controlar ese tiempo que se lleva a cabo en el proyecto y bueno, en el cierre al final vamos a hacer ese recopilatorio de cómo hemos hecho las cosas y si hemos cumplido con los rendimientos que teníamos previstos y llevados a cabo, ¿no? El tiempo es parte de la triple restricción. Entonces nos afecta para todo lo que hagamos, nos afecta para el alcance, nos afecta para el coste. Por lo tanto, es muy importante definirla de manera adecuada y de manera objetiva. Es importante no verse influenciado por condicionantes externos o por condicionantes por parte del cliente. Debemos ser realistas, porque aquí también luego estaremos manejando las expectativas del cliente e incluso de mucha gente que nos pueden llevar a dar lugar a confusiones, ¿no? La parte de la gestión del tiempo aparecen dos cosas dentro de, además de la triple restricción, la planificación, estaríamos hablando del tiempo puro y duro, y la programación, que incluiríamos esos recursos y el coste. Se habla de manera independiente y que esto se puede hacer de manera... Yo sí que es verdad que soy un poco escéptico al respecto. Creo que la planificación y la programación se hacen de manera simultánea. Es un poco el refrán esto, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, yo lo veo difícil, ahora veréis un poco la explicación. Creo que tengo que tener una concepción global de las tareas que tengo que realizar y a la vez que tengo esa concepción global y conozco perfectamente las tareas, creo que de muchas o de todas podemos ser capaces de definir rendimientos y necesidades de recursos. Por lo tanto, esa programación y planificación la vamos a llevar de manera paralela. No hay planificación sin coste, no hay coste sin planificación, porque esos rendimientos nos van a condicionar todo, ¿no? Entonces, al final, se va llevando de manera simultánea, pero sí tenemos que tener claro dos partes, que una es planificar, que es definir lo que vamos a hacer, esos objetivos y establecer o ir desarrollando esa estructura glosada de trabajo, esas relaciones entre actividades importantes sobre todo por esos condicionantes inicio, fin, que nos van a permitir adelantar actividades o no poder iniciar actividades hasta que no finalicen otras. La programación, bueno, al final es definirlas también con recursos y costes. Aquí, como veis, sin querer aparece la palabra costes en planificación, en previsiones, y la programación, bueno, es darle valor, ¿no? En muchas ocasiones se hacen planificaciones valoradas, porque si yo tengo claro lo que voy a ejecutar y cuándo lo voy a ejecutar y el tiempo que voy a tardar, tengo claro el coste que me va a suponer, la producción que me va a suponer y la venta que me va a suponer, ¿vale? Además, en la supervisión durante la ejecución tiene la programación, es decir, que sería lo más real posible. Importante que esto sería la fase de ejecución, la programación se desarrollaría en ella, tener en cuenta un poco esas desviaciones y esas medidas correctoras, cómo se van a llevar a cabo. Para que tengáis una concepción global, planificamos, ¿vale? Programamos, ejecutamos y vamos retroalimentando con ese control, seguimiento y aprendizaje y volvemos a empezar, ¿no? Es esa rueda de trabajo que podemos tener en cuenta para llevarlo a cabo, ¿no? Existen diferentes maneras de planificar el proyecto en función del proyecto en el que nos encontremos y a día de hoy también en función de la metodología de gestión de proyectos que utilicemos, ¿no? Pues si nos centramos única y exclusivamente en la gestión del tiempo, podemos hacerlo con muchos programas, pero fundamentalmente haremos o lista de tareas o diagramas de red,
un poco que nos definen las condicionantes de las diferentes tareas que hemos definido, y los diagramas de barras, que son los más conocidos, o esos diagramas Gantt de que nos emite Project, ¿no? Aquí os he puesto una serie de programas que creo que pueden ser interesantes para el desarrollo de cronogramas, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta. ¿Qué es una lista de tareas? Bueno, pues básicamente es lo que la tarea y el tiempo de duración. Pero no existe interrelación ni integración dentro de los procesos del proyecto, por lo tanto, bueno, nos van a aportar información a lo mejor de un global y esto luego habría que, bueno, pues es una tabla que nos puede valer para un inicio y un arranque, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a medio y largo plazo. El diagrama de red, bueno, si nosotros establecemos unos tiempos de duración de las diferentes tareas, las podemos hacer con o sin escala de tiempo, ¿no? Este diagrama está hecho sin escala de tiempo. Lo que pasa es que sí nos establece esas necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí lo que podemos interpretar es a priori, bueno, cualquiera diría es un diagrama de flechas y cajitas, pero bueno, yo aquí interpreto varias cosas, o según cómo está dibujado, interpretaría alguna cosa. Que la actividad H la puedo realizar una vez que esté empezada, al menos empezada o a mitad la actividad A, que la actividad B, C y D tiene que obligatoriamente estar, eh, empezar con posterioridad y simultaneidad, por ejemplo, porque aquí nos estableció la escala de tiempo, pero imaginaros con posterioridad al fin, o sea, su inicio está condicionado por el fin de la actividad A, y ocurriría lo mismo que este está condicionado el fin de la actividad y que haya terminado esta también. Por lo tanto, esta podría avanzar, pero no terminar si esta actividad no hubiese finalizado. Si así veis un poco esas conexiones que existen, ¿vale? De cómo se deben llevar a cabo. Esto si lo hacéis, por ejemplo, con el Project, podéis establecer estas condiciones, estas interrelaciones entre acciones, entre las diferentes tareas que tenemos que llevar a cabo en el proyecto. ¿Hasta aquí más o menos claro? Elizabeth, ¿más o menos claro? Bueno, y hablaríamos del diagrama de barras, ¿no? El diagrama de barras lo he realizado como ejemplo en Excel, es para la ejecución de una infraestructura. Y bueno, pues aquí como veis, son unas tareas que también se puede ver cierta interrelación gracias Elizabeth, entre unas y otras, bueno, condicionando que el inicio de una tarea, o sea, el inicio de una tarea está limitado a que la otra esté en cierto proceso de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Aquí sin más. Aquí, como veis, hay una ranurita y aquí yo es lo que suelo utilizar para meter también la parte de económica. Entonces, como veis, se puede llevar de la misma manera. Aquí aparecen rendimientos, por lo tanto, es muy difícil la concepción del cronograma sin el coste y viceversa. ¿Qué actividades debemos realizar? Hacer una lista de actividades, atribuir dar atributos, dar esos hitos, los diagramas de red del cronograma, tenerlos en cuenta, ¿vale? Los recursos requeridos para la actividad, la estructura de desglose de recursos, estimación de la duración de las actividades, ese cronograma, la información del cronograma, esos calendarios del proyecto, a saber a qué interesados tenemos que enviarlos y la línea de base del cronograma, ¿vale? Bueno, pues vamos a elaborar ahora un poquito más adelante un cronograma. ¿Qué es? Bueno, es un documento que se utiliza para gestionar expectativas. Importante esto, no es que digamos tal, gestionamos expectativas en todos los sentidos. Al cliente, a nuestra empresa para dar beneficios o no darlos, porque está claro que está condicionado. Voy a poner el caso, yo tengo un coste indirecto que me lo cargan mensualmente, el que yo ejecute los trabajos en el plazo establecido o me retrase 3 meses, me van a suponer 3 cargos más de esa cantidad. Saber el alcance, los objetivos, establecer esa estructura de trabajo, esas actividades, agruparlas, las relaciones entre las actividades y las previsiones de recursos, ¿vale? ¿Cómo lo elaboramos? Lo elaboramos de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo. Nos han adjudicado la ejecución de una urbanización. Después de haber, que es, bueno, lo que viene siendo ejecutar calles para futuro construir viviendas, haber presentado la oferta, todo esto que se hace anteriormente, lo han adjudicado. Entonces, nosotros comenzamos, ¿vale? Para comenzar aquí, para ello voy a compartir la aplicación
Vamos a ver si me veis, ¿vale? Yo tengo el siguiente documento, ¿vale? Entonces, yo aquí he conseguido hacer esta planificación, ¿vale? Esta planificación que, como veis, tiene una valoración monetaria, tiene un cronograma de manera simultánea. Por eso os digo, conceptualmente es difícil concebir una planificación sin la programación o sin el coste y demás. Yo os cuento un poco el proceso en 10 minutitos de lo que hago, ¿no? A mí me dicen unas tareas que tengo que realizar, entonces yo parto de una documentación, normalmente es un proyecto escrito, que me dicen que tengo que ejecutar una serie de trabajos, ¿vale? Más o menos lo veis bien en la pantalla, espero que sí. Una serie de trabajos, ¿vale? Esos trabajos, como veis, aparte de tenerlos aquí en cuenta, compruebo que lo que me dicen que tengo que hacer es lo real, ¿vale? Además de esto, los agrupo por actividades, por gremios, por un poco por situaciones, los voy agrupando por colores, ¿no? Aparte de esto, de manera simultánea, como ya lo voy estudiando, pues voy intentando ver un poco a nivel costes cómo está. ¿Por qué? Porque aparte a nivel costes y conseguir un rendimiento que lo tengo aquí, ¿vale? Esto que está aquí en rojo, yo tengo el rendimiento, como tengo el rendimiento, me va a dar el tiempo, y como tengo el rendimiento y conozco el equipo que me hace este rendimiento, me va a dar el coste. Entonces, es algo que es complicado llevarlo de manera diferente y no llevarlo de manera simultánea. Entonces, voy haciendo el estudio, lo voy llevando a cabo y aquí voy plasmando un poco todo esto, ¿no? Este era el que tenía en naranja, este lo tenía aquí en amarillo, ¿vale? En este amarillo. Este, por ejemplo, lo tengo en otro verde para que lo tengáis un poco en cuenta para llevar a cabo, ¿no? Entonces, son actividades que yo voy llevando y las voy colocando dentro de la planificación, ¿no ves? Aquí voy poniendo actividades alternas. Si es verdad que esta planificación, esta programación no está incluida o no tiene esa relación entre actividades, pero sí es verdad que la forma de incluirla de alguna manera o de otra nos aparece indicando unos condicionantes para llevarla a cabo. Aquí vuelvo al rendimiento. Este rendimiento, yo tengo la necesidad de ejecutar los trabajos en 3 semanas y tengo que ejecutar esto. Bueno, pues sé que necesito 2 equipos, porque si nos vamos aquí, el rendimiento de un equipo era justo de la mitad. Pues aquí voy viendo un poco las necesidades y ajustando, pero es algo que yo no puedo tenerlo de manera independiente y lo tengo que llevar de manera simultánea. Otra cosa que tenemos aquí también, bueno, pues yo tengo los equipos que he utilizado anteriormente y en función del equipo yo puedo decir, bueno, pues si esto lo tengo en amarillo, me tienes que devolver y pertenece a esta unidad, pues me tienes que devolver aquí una resolución. Entonces yo aquí sé por semanas los recursos que voy a necesitar y comprobar estos rendimientos. ¿Esto qué ocurre? Que yo lo planifico. Y luego lo que tengo que ir viendo en el tiempo es si esto se va cumpliendo o se va modificando. Para corregir esas desviaciones y saber un poco a qué me tengo que atener y esos riesgos a los que me estoy enfrentando. ¿Vale? Entonces esto tengo una valoración económica y la puedo llevar a cabo. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? Sí, señor. Pues no sé si hay alguna duda más con respecto a esto, pero bueno, básicamente aquí lo que hago, así otra cosita que se me ha olvidado comentaros, es esta agrupación de trabajos. Como veis, yo aquí en señalización tengo 5 actividades diferentes, que las agrupo, ¿vale? Las agrupo en una sola, porque lo va a hacer el mismo equipo, porque lo va a hacer la misma empresa, porque lo va a hacer la misma persona que pertenece al equipo del proyecto. Entonces, bueno, pues de alguna manera o de otra lo tengo en cuenta, ¿vale? Estas agrupaciones que me van a permitir, bueno, pues hacer algo más liviano de este cronograma, que si no sería muy tedioso. Es importante que le dediquemos tiempo a esa estructura de glosario de trabajo, cómo la vamos a agrupar, que no haya interferencias y que podamos integrarlas luego para llevar a cabo el proyecto. Aquí, como veis, igual, lo he dividido por capítulos, por tipos de trabajo y aquí, como veis, tengo 3 actividades o agrupaciones de actividades. Y aquí, si veis, tengo una de la 31 a la 52. Tengo 22 actividades, 21 actividades a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ocurriría igual. Aquí las tengo agrupadas en 3. Minimizamos, no hay que ser tampoco súper detallistas, sino tenemos que ver un poco, buscar ese equilibrio entre la información suficiente y la necesaria para poderlo llevar a cabo de manera adecuada.
Y de manera simultánea igual, bueno, pues como tengo aquí esta valoración y yo ejecuto unas cantidades de trabajo en un tiempo determinado, esto me va a dar que ejecuto un volumen o un importe, o bien de producción o bien de venta, bueno, pues me va a devolver de alguna manera u otra lo que voy a lo que voy a percibir, lo que voy a generar o lo que me puede costar si le aplico los costes. ¿Vale? Bueno, pues esto era un poco todo. No sé si tenéis alguna Bueno, dudita. ahí me surge una duda y es con respecto, digamos, por ejemplo, bueno, esa plantilla que acabo de compartir, yo la he visto sobre todo como en proyectos de construcción. Mm, Ajá. digamos que ahí me surge la duda de, por ejemplo, ha contemplado no sé, el alquiler de una maquinaria amarilla. Digamos que Sí, a necesita, ver, te la lo voy a poner, que es más eh, fácil, ¿vale? digamos, por ejemplo, no sé, contempló dos retroexcavadoras para una actividad de, bueno, de, no sé, cualquier actividad que duraba 2 días, pero en la Sí. marcha del proyecto o por, no sé, llovió esa semana y se inundó en la zona y usted necesita, ya no va a necesitar 2 por 2 días, sino va a necesitar 4 por 4 días. Ahí usted, digamos, Vale, aquí es donde, sí, cómo lo modifica, cómo lo gestiona, de dónde saca el bueno, recurso aquí que yo no lo había normalmente contemplado. tengo dos maneras de trabajar. Sobre todo en estos proyectos y demás, es en función de la época del año en el que nos encontremos, este rendimiento que pongo aquí en rojo, le puedo aplicar un factor de corrección, ¿vale? O, o bien, es decir, por ejemplo, de manera habitual el equipo haría 1500, por ejemplo, pero yo le aplico un factor de corrección de reducir un 20% por días de lluvia y días de que no puedo trabajar, ¿vale? Le aplico una corrección, por lo tanto el impacto económico que va a tener lo tengo asumido, ¿vale? O si me encuentro en una época del año buena, puedo subir ese rendimiento. Es importante esa concepción global, como bien has matizado tú, de, oye, y si va a haber lluvias, y si va a haber... Nadie sabemos lo que va a haber, pero también un poco tenemos ese know-how. También tenemos ese histórico. A lo mejor si estamos en una compañía que hemos hecho estos trabajos en años anteriores, en la misma época, podemos determinar finalmente cuáles han sido los rendimientos, ¿vale? Los rendimientos finales, por ejemplo, yo lo puedo determinar. Hoy he trabajado 14 días, ha habido días que he hecho dos y había otros días que he hecho nada y entonces tengo una media. Es al final la manera de corregir esos días es o bien luego aquí o bien otra manera de corregirlo es subcontratar los trabajos, es decir, decirle a una empresa por cuánto te hace este trabajo, no hablando de horas de trabajo de maquinaria, sino, oye, mira, ¿cuánto me ejecutas este trabajo? Y a mí me pagan una cantidad, yo pago a otra cantidad y yo minimizo los riesgos, por ejemplo, en el sector construcción. ¿Vale? Más o menos claro así. Sí, sí, señor. Vale. Bueno, no sé si hay alguna duda más, Elizabeth, antes de que quite la diapo, no, No, la ya, aplicación. Vale. no, bien. Bien, importante eso, ese conocimiento técnico que os va a dar una facilidad de cómo resolverlo, ¿no? Como veis, es bastante importante tener ese conocimiento. Pues es muy fácil. ¿Cómo elaboraremos un cronograma? El estudio previo, definir la EDT, esas agrupaciones, valorar las necesidades de esos recursos, tanto humanos como de equipos y materiales. Lo que dice esto es importante, aparte de la necesidad, tener bien definidos esos rendimientos para no llevarnos sustos a largo plazo. Y es esa agrupación de la obra para actividades y llevar a cabo todo esto. Definir el cronograma mediante barras, lo que os digo, el programa que queráis, ya que he utilizado un Excel primero porque tenemos licencia, luego porque me parece más flexible para incluir el tema económico. Y luego el seguimiento, importante esa política o esa estrategia de seguimiento, si es mensual, bimensual, para corregir desviaciones o incluso semanal, ¿vale? O incluso diaria, según las necesidades, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y espero haber sido de ayuda. Gracias. Carlos, yo tengo una inquietud, pero no sé Sí, si me la sí. pueda resolver.
es con Mira, respecto. vamos a hacer una cosa. Como estás, vamos a hacer una cosa.